para toda la gente de su raza. En este mundo de locos, como siempre fueron pocos los que creyeron que él estaba hablando en serio, pero él marchó por sus derechos y eligió el camino estrecho del amor. Y fue su lucha sin trincheras la que derribó fronteras de odio. Cuando Gandhi alzó su voz reclamando libertad para toda la gente allá en la India, en este mundo tan sordo, como siempre fueron pocos los que creyeron que él estaba hablando en serio. Buenas noches, bienvenidos al programa Entrevistas sobre Educación. Hoy tenemos una invitada muy prestigiosa, una antropóloga de la ciudad de Buenos Aires, Roxana Guber, y bueno, justamente le queremos preguntar distintos temas. ¿Qué es la antropología y por qué surgió su vocación por la antropología? Bueno, buenas, Ricardo. Muy agradecida por este contacto, por esta posibilidad. Yo soy antropóloga social. Nosotros ya a esta altura sabemos bastante más en la Argentina sobre los antropólogos, ¿no? Primero, bueno, San Juan es una provincia muy recorrida por antropólogos, arqueólogos, ¿no? Los que hacen... Sí. Digamos, tratan de reconstruir formas de vivir y de pensar Claro. desde los restos de cada de cada pueblo, ¿no? Entonces, nosotros, Claro. la antropología, nos ocupamos de entender formas distintas de vivir y de pensar. Y estas formas de vivir y de pensar pueden ser conocidas desde afuera, desde nuestros prejuicios, desde nuestras ideas, ¿no? Esta gente está loca, o esta gente cree en tonteras, o bien podemos tomarlos en serio y trabajar tratando de entender qué es la vida, qué es el ambiente, qué es la educación, qué son los valores para ellos, para después, en todo caso, hacer generalizaciones o interrogaciones. Pero no podemos... la premisa fundamental de la antropología es que no se puede hablar de un grupo humano sin entender qué hace el grupo humano con los fenómenos que lo involucran, ¿no? Con la vida, con el ambiente, con sus prácticas de socialización, de educación, sus prácticas productivas, su supervivencia, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que esto lo que demanda es inmediatamente una posición muy distinta del investigador analista. Primero porque nosotros en general hacemos el proyecto de investigación, hacemos el trabajo de campo, hacemos el análisis. O sea, no es que yo estoy estoy en el trabajo de campo cuando soy joven y después cuando ya soy adulta o consagrada no hago más trabajo de campo. Siempre hacemos trabajo de campo, siempre hacemos investigación en todas las fases, y esto nos da una continuidad, o debiera darnos una continuidad y una idea de totalidad de cuál es el punto de partida y qué es lo que vamos aprendiendo a lo largo de este proceso, ¿no? Y bueno, esto es lo que yo hago. Yo lo que hago es trabajar particularmente desde el año 89, empecé a hacer un trabajo consistente y continuo con qué hicimos los argentinos con nuestra guerra de Malvinas y cómo hicimos la guerra. Entonces, bueno, esto me fue llevando por algunos caminos muy distintos a los que yo había recorrido anteriormente. Antes yo había trabajado sobre pobreza urbana. Y bueno, en base a esto, digamos, y a muchas lecturas y alguna docencia, empecé a trabajar sobre un libro que fuera
que ilustrara y que explicara, que nos explicara a nosotros qué era esto del trabajo de campo etnográfico, ¿no? Y el primer libro se llamó El salvaje metropolitano. ¿Mm? Sí, Así que, justamente por eso la contacté, pues me interesa ajá, el tema de pobreza. ajá. Me llamó la atención de San Juan, por ejemplo, que nombró usted. ¿Conoce a algunos sanjuaninos, investigadores? Conozco un investigador porteño que se fue a vivir a Mendoza y que hace trabajo en los Andes sanjuaninos, que es Diego Escolar. Sí, ajá, Eh, pero Diego, a su vez, nombra en algunos textos algunos de los viejos arqueólogos, eh, eh, bueno, de otras épocas, y bueno, por supuesto que San Juan es una provincia muy cara a los arqueólogos, entre otras cosas, porque tiene zonas muy secas, y en esas zonas secas se conservan muy bien los restos humanos. exacto. Lo Acá, mismo por que pasa. ejemplo, Ujú. uno de los iniciadores fue Mariano Gambier, después, bueno, Teresa Micheli lo siguió. Claro, No sé si lo llegó a escuchar, claro, hicieron grandes aportes. sí, Así sí, que, sí, sí, y como dice usted, están bien conservados los restos gracias al clima claro, agreste sí, que sí, sí. tenemos. Sobre todo Y seco, ¿no? Seco. sí, seguro. Se Ujú. me vino a la mente, hay una película que creo que se llama Milenio o 10.000 años. Creo que está abordado de un punto de vista antropológico. No sé si la No, yo vio no la la vi, no. película. Claro, así que habla, bueno, de cómo comenzaron los primeros humanos Ajá. a actuar. Así que, y usted escribió varios libros en su, digamos, su carrera de antropología. ¿Cómo le comenzó a agradar, digamos, la antropología? Elegir, digamos, esa carrera. No, a mí me interesaba mucho como las formas distintas de vivir y de pensar, ¿no? Eh, Desde las más exóticas para mí a las más familiares, pero realmente por qué vivimos y por qué pensamos de maneras tan distintas, ¿no? A través de los pueblos, los humanos, que somos o sea, en general esto es una diferencia muy grande con respecto al resto del reino de los seres vivientes, ¿no? Porque los humanos tenemos una distribución por todo el globo, bueno, obviamente ya a esta altura, ¿no? No solamente el globo, sino afuera, Claro, generamos una serie de conocimientos y de prácticas para poder adaptarnos a los distintos ámbitos, ¿no? eh, exacto. Incluyendo catástrofes, incluyendo todo esto, y bueno, entonces siempre me interesó y bueno, y resultó que eso era la antropología, me interesaba trabajar con gente, me interesaba conversar, me interesaba mirar, me interesaba entender otros puntos de vista, ¿no? Eh, porque no solamente los científicos tienen conocimientos, todos los humanos los tienen, ¿no? Y bueno, a esto me dediqué en la vida, ¿no? Ujú. O sea que la antropología es la manera de actuar y de pensar de las personas, el estudio. Es el estudio de las formas distintas de vivir y de pensar, eso que se suele llamar con el nombre de cultura, ¿no? Lo que pasa es que cuando alguien dice, y yo creo que esto tiene bastante que ver con la pobreza, ¿no? Cuando uno dice la cultura, pareciera una especie de caja negra donde no se sabe muy bien qué es lo que hay adentro, entonces uno dice, no, lo que pasa es que es un problema cultural lo que ellos tienen. Y no se entiende si es un problema de educación, es un problema de formas eternas que no cambian más o menos como si fuera mi ADN, ¿no? O mi factor sanguíneo, digamos, ¿qué es lo que hace que la gente viva y piense de las maneras que vive y piensa, ¿no? Y esto tiene mucho que Exacto, ver no solamente con las culturas exóticas, sino también con las que tenemos en nuestra propia sociedad. así es. Y usted recibió un premio, ¿no es cierto?, por la investigación de Malvinas. Bueno, el premio que recibí, si creo que te referís a un premio que se llama CONEX, ¿no? El premio CONEX, Exacto, sí. CONEX en antropología y arqueología es por la trayectoria. Durante el periodo, es cada 10 años que se entregan por ejemplo, creo que este año fueron los premios de deportes, el año pasado no sé si fueron eh,
científicos duros o no me acuerdo qué. Bueno, cada año que termina en 6 es el premio a las humanidades y ciencias sociales. Ajá, qué bien. Y entonces a mí me dieron el premio por antropología, arqueología del diseño ese, ¿no? Del 2006 al 2016. Ajá, ah, qué interesante. Mm. ¿Y por qué se interesó usted por la pobreza? Y su libro que se llama Salvaje Metropolitano. El Salvaje Metropolitano es un libro sobre trabajo de campo etnográfico. En ese libro hay una serie de, digamos, los antropólogos en general, lo que nos pasa es que no podemos pensar si no es referido a casos concretos. O sea, ¿por qué pasa esto? Porque las nociones que nosotros tenemos no son solamente resultado de mis lecturas en mi biblioteca o lo que me dan a leer en las clases. Claro. Lo que yo concluyo en un trabajo es el resultado de una interacción con personas que no pertenecen a mi mundo, en principio, ¿no? En principio. Entonces, lo que Claro. yo aprendo es cómo ellos aprenden, cómo ellos saben. Eso es lo que yo tengo que hacer en mi trabajo de investigación. Entonces, lo que digamos, el trabajo el libro este, El Salvaje Metropolitano, es verdaderamente poner al investigador en foco, digamos, pensar en cómo producimos conocimiento, pero no producimos conocimiento solo a partir de lecturas o de cita bibliográfica, sino a partir de la experiencia. Por eso se dice que el campo no impacta al investigador, el campo impacta en el investigador. Digamos, es una cosa mucho más contundente, porque es mucho más global, ¿no? Es decir, nosotros no vamos media hora o 2 horas o mediodía a hacer encuestas o entrevistas. Nosotros tratamos de tener una cierta continuidad en la relación con las personas y además no desprendernos nunca, digamos, hasta no poder entender, porque bueno, actualmente es más difícil hacer trabajo de campo continuado como hacían, por ejemplo, los británicos a principios del siglo XX, ¿no? O hasta, inclusive hasta este siglo. En general los trabajos nuestros son más cortos, tenemos otras obligaciones, tenemos que dar clase, no nos pagan si no damos clase, bueno, una serie de cosas. Entonces, Claro. lo que nosotros tratamos de hacer es permanentemente estar vinculados, ¿no? Ahora con el Internet es bastante más fácil y hay una serie de novedades al respecto, pero bueno, ¿Usted a mí piensa que por ahí hace falta más quiero decir, subsidio o inversión para investigar? Así hay una hace dedicación falta, hace falta, exclusiva. hace falta subsidio y hace falta sobre todo que las universidades te den un año sabático y que Claro, y que realmente lo puedas cumplir, porque si vos te dan un año sabático, pero tenés que dar clase para complementar tu sueldo de la universidad, no te sirve para nada. exacto. Entonces, Los tiempos son muy acotados para investigar. Si uno son tiene muy que dar acotados, clases, sí, son muy acotados y eso tiene eh, tiene un enorme efecto en el trabajo de investigación porque acota generalmente al tiempo de las vacaciones o los fines de semana largos la investigación, cuando en realidad lo que nosotros podemos acceder, digamos, para acordarme de aquella época, una cosa en aquella época era los fines de semana en la Villa Miseria donde yo trabajaba y otra cosa era durante la semana, porque en aquella época la gente trabajaba, o sea, claro, realmente tenía trabajo, porque era la época previa todavía mucha gente trabajaba en frigorífico y otra gente trabajaba en el puerto de Buenos Aires. Entonces el puerto después tuvo los containers, ¿no? Entonces son esas cajas gigantes que te puede hacer un departamento ahí adentro, ¿no? Entonces esas sí, cajas que vienen del puerto y que las levantan las grúas y las ponen en las playas de containers, antes era descargado por un montón de hombres que formaban una claro, determinada organización y que tenían trabajo. Después con la mecanización, ese trabajo ya no se tomó más y entonces era, digamos, ahí se fue agudizando más las políticas nacionales, se fue agudizando el desempleo, pero en la época en que yo trabajé ahí, eh,
la gente no estaba durante la semana, estaba los fines de semana. Había algunas mujeres que ni siquiera, muchas mujeres no trabajaban porque trabajaba su marido, y ellas se quedaban con los hijos y no Claro. trabajaban, ¿no? Y es ¿Y en qué villa trabajó y en qué época? en una villa miseria del Gran ¿En qué Buenos villa de Aires, Buenos Aires? en Avellaneda, sí. En Avellaneda es la primera zona de industrialización de toda el área, ¿no? Porque era la zona de los saladeros, después fueron reemplazados por los frigoríficos con carne para exportar, y por eso estaban cerca del puerto, y después estaba toda la cuestión de la industria naval, y estaba también el puerto, o sea, había mucho trabajo en aquella época, y las barracas, ¿no? Los galpones donde se guardaban, por ejemplo, pieles, cueros, ¿no? Así que había mucho Claro, trabajo. ¿en qué año fue? Esto fue entre el año 82 y el año 86, 87, en que empecé a escribir este libro, y ya después me fui a estudiar un doctorado y empecé a dedicarme a Malvinas, a la guerra. Ajá, qué interesante. O sea, que su estudio fue el comienzo de la vuelta a la democracia. Fue previo, porque yo empecé antes de Malvinas, y después vino la guerra, después Ajá, vino la apertura, y después vino la democracia, sí. Sí, yo viví esa transición. ajá, me imagino. Ujú. Claro, me recuerdo de un libro que se llama Antropología de la Pobreza. Sí, Ahora hay distintos, digamos, corrientes. ¿Sí? Sí, por ejemplo, ese autor decía que los pobres viven el día a día, no proyectan el futuro, tratan de, digamos, de sobrevivir. Esa característica, digamos, se mantiene en los estudios actuales, digamos, o lo pudo notar usted eso en los sectores vulnerables que viven el día a día y no proyectan bueno, el futuro, para el futuro. claro, no, bueno, yo ahora no puedo decirte más que las cosas que ve cualquiera, que ve televisión, lees, escuchás los comentarios de colegas que trabajan en ámbitos de pobreza. Eh, Me parece que vos te estás refiriendo a la cultura de la pobreza de Oscar Lewis. Oscar Lewis era un antropólogo norteamericano que trabajó Sí, exacto. en barriadas pobres de Puerto Rico, de Cuba, pre-revolución, y, o sea, estamos en los años 50, ¿no? Y Sí. 60, y después trabajó En eh, México en también, creo. México, claro, en México. Ahí publicó, sobre todo el más famoso es Los hijos de Sánchez, que son historias de vida de los hijos de Jesús Sánchez. Bueno, y cada uno cuenta, ¿no? Y cuenta su vida. Entonces, ¿cuál es el aporte, digamos, la idea que tiene Oscar Lewis? Oscar Lewis, que era realmente muy crítico de la pobreza, que no pensaba que las cosas fueran, digamos, armónicas, porque realmente estuvo en contacto con pobreza realmente, bueno, en México la pobreza era infinitamente mayor que en la Argentina, ¿no? Claro, En esa época. La postulación de la cultura de la pobreza es que los pobres no solamente sufren la pobreza, sino que además reproducen la pobreza, porque la pobreza, una vez que se instala, genera una cultura que es un conocimiento y un saber hacer para arreglártelas para sobrevivir, ¿no? Lo que decimos acá en el Río de la exacto. Plata, el busca, ¿no? Es el ingenio y Ajá, ¿no? Y que incluye también la ayuda, ¿no? En el caso de la limosna, en el caso de los trabajos temporales. eh, Hay cosas de esas que se pueden ver de alguna manera en el Chavo, ¿no? En el Chavo del Ocho, ¿no? sí, Eh, Claro, porque interesante. digamos, no, digamos, no es una ciudad perdida, es un barrio, lo que nosotros llamamos acá en el Río de la Plata el conventillo, ¿no? Pero, pero Exacto. gente privada de muchas cosas, ¿no? Don Ramón, el mismo Chavo que está solo, que está huérfano, ¿no? Y
lo que decía Luis era que cuando se instala la pobreza, la gente empieza a reaccionar de la misma manera que aprendió a rebuscárselas y a sobrevivir. Y entonces esto adquiere una cantidad de normas y valores y prácticas que pueden ser caracterizadas como culturales, ¿no? Que es lo que yo decía un poco al principio, ¿no? La cultura Claro. es una, o sea, este concepto de cultura parece una especie, termina apareciendo como una caja negra, donde cuando uno dice algo es cultural, está diciendo como que algo es más o menos como orgánico, fisiológico, neurológico. Esta posición fue muy criticada por varios investigadores. Hay un libro que se llama, bueno, no me acuerdo, pero tiene la palabra la cultura de la pobreza en el título y fue traducido, de un antropólogo que se llama Valentine, se escribe, Valentine. El Valentine Sí. lo que criticaba esta postura porque decía que en realidad esto supone que finalmente uno cuando ya se instala en la cultura no puede salir, y que en realidad los pobres hacían enormes esfuerzos, no solo para sobrevivir, sí, o sea, sobrevivir en el sentido de sobrevivir para reproducirse y para no morirse, es una visión como muy de un animalito, ¿no? Que en realidad, como humanos, en cuanto aparecen las posibilidades, la gente las explota al máximo. Y esto es lo que vemos permanentemente, ¿no? Digamos, hay una serie de recursos estatales, recursos provinciales, recursos propios, cosas que se generan, de maneras legales, no legales, ilegales, lo que sea, no me importa, y la gente se las arregla como para ir viviendo, y si puede acumular algo, lo utiliza, y a veces puede subir, puede salir de la pobreza, por lo menos de las pobrezas extremas. Entonces, lo que decía Valentine es que en Lewis la formulación de la cultura de la pobreza termina siendo casi como una especie de factor sanguíneo, ¿no? O sea, como que no se puede modificar. Esta era la discusión. Claro. ¿Eh? En cambio, Valentine dice que sí, que los pobres pueden llegar a tener movilidad. Claro, claro, claro. Bueno, esto uno lo ve, ¿no? Lo que pasa es que para verlo uno tiene que hacer trabajo de campo continuo, tiene que ver generaciones. En realidad en la Argentina lo que uno ve es que es exactamente al revés, ¿no? O sea que la gente va cayendo en la pobreza. Gente que nunca fue pobre, de pronto ahora lo es, y además no ve cómo salir, y además va como, bueno, se va, como se dice vulgarmente, se va a la banquina, ¿no? Entonces quedás enredado en deudas, quedás enredado en actividades ilegales para pagar esas deudas, y es muy doloroso porque lo que se ve es, sobre todo las mujeres, el empeño, la fuerza, el esfuerzo gigantesco que es vivir y criar a los hijos en condiciones tan tremendas, ¿no? Como nos las ha impuesto la dirigencia político-económica, ¿no? Es decir, no la culpa de ellos, sino lo que hemos hecho de la Argentina, ¿no? Cuando juegan a ser grandes, se pelean por monedas y se meten en el baño de un café. Venden flores, abren puertas, compran algo y se dan vuelta, pero el viaje es cuando tienen que volver. Van armando su ranchada y al llegar la madrugada salen todos a pedir para comer. Dos profetas vagabundos, un ladrón, tres delirantes, les enseñan lo que tienen que aprender. Son los chicos de la calle, sin rubor, sin maquillaje, los que esperan en el fondo del andén.
pedalean en el aire, viven sueños marginales y se duermen cuando llega el primer tren. Si sus dioses son enanos disfrazados de gigantes, ellos tratan de tener en quien creer. Ya no hay más privilegiados, a estos pibes maltratados, ¿quién pudiera devolverles la niñez? Siempre hay alguien que no deja que se acerquen a la mesa, porque muestran lo que nadie quiere ver. Unos cierran las ventanas, otros bajan las persianas, pero duele como un golpe en la pared. Son los chicos de la calle, sin rubor, sin maquillaje, los que esperan en el fondo del andén. Pedalean en el aire, viven sueños marginales y se duermen cuando llega el primer tren. Son los chicos de la calle, sin rubor, sin maquillaje, que se acunan en algún paso a nivel. Llevan parte de mi sangre, pedalean en el aire y despiertan cuando llega el primer tren. Si, por ejemplo, mucha gente pobre y no pobre recurre a los préstamos, hay gente, por ejemplo, que tiene asignación familiar, los jubilados, con esos requisitos toman préstamos y después se ve achicado el sueldo por lo mismo, por los intereses de esos préstamos. Bueno, sí, Así por que la muy inflación y complejo. por la inflación y por un montón de cosas, ¿no? También cuando hay que pagar a un abogado penalista porque lo agarraron robando, porque lo agarraron con algo de droga para vender, digamos, siempre el que paga es el pobre, el último eslabón, ¿no? Eh, bueno, y todo lo que empeña la familia para sacarlo de la cárcel y no lo puede El sacar además. O sea, moderno, sí, es realmente como una enorme injusticia, ¿no? Sí. me imagino, así que sí habría que ver también el tema de las pobres personas que piden préstamos. Las asignaciones no tendrían que ser para préstamos, por ejemplo, las asignaciones. Claro, bueno, eso ya como un terreno de la gente que trabaja sobre políticas públicas, sobre pobreza. Yo hace mucho tiempo que no estoy en ese tema, salvo por lecturas, ¿no? Claro, Sí. no, seguro. Y bueno, más allá de eso, quería preguntarle por qué eligió el título Salvaje Metropolitano, o sea, que la sociedad lo trata como salvaje, ¿no? Por eso eligió ese título. Perdóname, ahí se cortó la conexión. ¿Por qué decís que elegí ese título? Sí, eso le preguntaba, ¿por qué eligió ese título? O sea, porque la sociedad lo trata como salvaje a la gente de la villa. No, porque el libro no es sobre las villas, el libro es sobre trabajo de campo, sobre los investigadores y las cosas que tenemos que entender y que aprender de nosotros mismos, ¿no? Entonces el salvaje metropolitano, en realidad metrópolis es también en la literatura antropológica es el centro, ¿no? Es el imperio. Y de alguna manera trasladarlo a nuestras ciudades y a las universidades, y cómo en realidad el salvaje metropolitano sería nosotros mismos puestos como salvajes
para ser examinados. Esta era un poco la idea, aunque en realidad se me ocurrió primero el título y después estuve buscando por qué se me había ocurrido el título y no encontraba nada mejor y más, así como que sujeto a varias interpretaciones posibles. Y bueno, y la verdad que ahí me quedé con ese título. Nunca entendí totalmente qué es lo que quería decir, pero creo que andaba más o menos por lo que te acabo de explicar, que es eh, el salvaje es lo que se estudia siempre, ¿no? El pobre, los indígenas, la gente rara, ¿no? Bueno, nosotros también tenemos que ser estudiados y entendidos, porque tenemos que entender quiénes somos y cómo procedemos para poder trabajar y conocer mejor. Exacto. Y usted cuando trabajó en las villas, por ejemplo, notó la estigmatización de la gente que vive en los barrios populares. O sea, que el Papa Francisco leía hace un tiempo de que discriminarlo, decirle que no merecen asignación, que es una manera de justificar la insolidaridad. Digamos. Nosotros decimos, esto, ¿para qué le vamos a ayudar a esto? Que los planeros famosos. Es un término muy estigmatizante. La estigmatización hace mucho daño, no sé si concuerda con eso. Mira, yo te voy a contar un par de anécdotas. Y quienes escuchan esto y vos mismo pensarán un poco qué les sugiere estas dos anécdotas. La primera anécdota es que cuando yo ya llevaba un par de años trabajando en esta villa, sale en enero una noticia. Enero es importante porque hace calor. Sale una noticia en el diario que en la parte de policiales que un hombre que vivía enfrente de, o sea, a través de una avenida que vivía enfrente de la villa donde yo trabajaba, había visto desde su terraza que le estaban queriendo robar la camioneta. Entonces empezó a tirar. Agarró un rifle que tenía en su casa y empezó a tirar. Y como era verano, la gente generalmente duerme afuera y mató a una mujer que estaba durmiendo, una mujer embarazada y que era madre de 8 hijos. Entonces yo pensé, yo tengo que decir algo. Y escribí un artículo mostrando, diciendo que el prejuicio era un francotirador. Entonces, después, bueno, ¿cómo? Sí, sí, digamos. Entonces fui allá a la villa a los 2 días, y bueno, la Argentina, hasta por lo menos hace un tiempo, se caracterizaba por tener pobres alfabetizados. O sea, la Argentina fue alfabetizada gracias al otro sanjuanino, ¿no? Que es muy vilipendiado, muy despreciado, pero la verdad es que la Argentina se alfabetizó gracias a Sarmiento y a su idea de que la educación tenía que ser obligatoria y no optativa, y además gratuita. Y entonces, como todos leían el diario, ¿no? Voy y alguno me felicita por la nota y otro me dice un fotógrafo que era el fotógrafo de los eventos, ¿no? Vivía ahí con su mamá. Y no se entrecorta. ¿Podría repetirlo de nuevo lo de Sarmiento? No se escuchó bien lo de Sarmiento. Bueno, sí, se entrecorta. Sí. No, lo de que la Argentina siempre, hasta hace un tiempo, estuvo alfabetizada. Era un país alfabetizado, sí, gracias a ese otro sanjuanino que era Sarmiento, gracias a la obligatoriedad de educarse, de ser educado y ser alfabetizado, ¿no? Entonces todo el mundo leía el diario. Esto es lo que quiero decir. Todo el mundo leía el diario. Siempre en la Argentina se leyó el diario. Y entonces, aún en los lugares más pobres de la Argentina, siempre se leía el diario. Y entonces, cuando yo fui a la villa, donde
sobre la cual había escrito y publicado esa nota de opinión, fue en Clarín, alguien me dijo, muy buena la nota, y después otro, que era un hombre que era fotógrafo, que también vivía ahí en la misma villa, me dice, buena la nota, pero no tenés razón. Entonces yo le dije, ¿por Oh, qué? ¿Por qué no tengo razón? Porque la villa es jodida, la villa es jodida. Eh, la villa no es un paraíso, la villa es jodida. Y lo que me dio a entender es que yo estaba idealizando. Y yo lo pensé, y lo pensé. sí, Pasó el tiempo y hubo una lluvia tremenda, esto fue en enero. En junio del mismo año, del 85, hubo una tremenda lluvia que inundó, todo inundó. Y entonces veía yo que en los programas de noticias hablaban de la gente que se ponía en los techos de sus casas, en las villas, y no se iba. Entonces sí. decían cómo no se van a ir y cómo, y con los chicos, y cómo van a estar en esas condiciones. Entonces yo escribí sobre llovido, puntos suspensivos, ¿no? Ujú. Que era una nota Claro. explicando por qué la gente no se iba. O sea, Ujú. no hacía una cuestión de valores, de prejuicio, discriminación, sino que explicaba por qué la gente no se va de un terreno del cual no es propietaria y cualquiera puede venir y ocupar mi terreno o ese espacio o esa casilla, que es lo único que tengo en el mundo. Claro. Y bueno, nada, pasó el tiempo Sí. a fin de año me avisaron por teléfono que yo había ganado el premio Carente 84, el Ajá. 85. Interesante. El premio Carente 85 era un premio a la mejor nota de diario escrita sobre la realidad de villas miseria, hoteles y pensiones. Ujú. Qué bien. ¿Y todavía existe el premio en la Yo no actualidad? tengo la menor idea, pero lo que yo quiero decir es, lo que importa no es que me dieron el premio Carente, además el Carente, Sí. 85, lo que importa es que la gente que organizaba, que aglutinaba a quienes habitan esas realidades, eligieron un texto que era un texto que explicaba cómo funciona, no un texto que hablaba en contra de la discriminación. Claro, me imagino. Me hace acordar de la oración del padre Mujica que dice, ellos están en el perdóname Dios porque ellos están en el barro, ellos no se pueden ir y yo sí. No sé si recuerdas esa Sí, 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 oración. Sí, sí. claro. Pero, Justamente que el padre Mujica claro, dio la vida por los pobres. Así que, mi posición es la de antropóloga. Y ujú, yo tengo que entender y tengo que explicar cómo funcionan sectores de mi propia sociedad. imagínate. Porque no Y es estos textos evidente. Sí. que menciona usted se pueden ver en internet. Eh, Yo no sé si esos textos están, deben estar, es de 1985 y es de, no sé, principios de junio sí. ese artículo. Deben tener los archivos viejos digitalizados, supongo, no sé, puede Sí, ser. justamente yo en mis programas y fuera de mis programas en el diario también de Cuyo he escrito sobre el tema este de los archivos. Hay un problemón en San Juan y en Argentina que no se digitaliza y no se sube los archivos interesantes. Por ejemplo, inclusive, o sea, los diarios, para que no gastar demasiado espacio de la web, borran los artículos que estuvieron en la web hace 10 años, los borran y dejan lo que hace 5. Claro, O sea que no hay, digamos, una conservación de los archivos en papel y digitales. tal cual, Es un problema de educación y cultural de Argentina y de San Juan también. claro, claro. Sí, sí, No se conserva. Así no, que no. y
seguramente, no sé si le ha pasado a usted de querer buscar algo y no encontrarlo en internet. Sí, absolutamente, claro, por supuesto. Sí, sí. Sí, así que hay una parte que me llama la atención del libro suyo de Salvaje Metropolitano, que usted critica digamos, a las racias de la policía, o sea, como un factor negativo, traumatizante. Bueno, en principio, digamos, la situación digamos, de las tierras tomadas, digamos, de la ocupación, que es un tema muy actual, ¿no? De otra manera es muy actual, que el tema de la gente que no es propietaria de su terreno, o que no tiene propiedad legal sobre su terreno. Entonces siempre puede ser removida de ahí, ¿no? Eh, Ahora, yo cuando hablaba de las racias, bueno, las criticaba. En realidad, en general, yo no utilizo adjetivos Sí. en mis escritos. En general no utilizo adjetivos. O sea, yo lo que hago en general es describir y mostrar que es una descripción desde el punto de vista de otras personas, ¿no? O sea, como si yo tuviera que darle a los lectores de mi texto una serie de elementos para que comprendan mejor de qué se habla cuando se habla de los pobres o de, ¿no? Entonces, bueno, lo de las racias en realidad me parece que se refería a, a las detenciones en cada quincena, cuando los hombres volvían en colectivo, en el ómnibus, del puerto y de haber cobrado la quincena. Y entonces los detenían y les cobraban un porcentaje, ¿no? Bueno, son todas las cosas de abuso de autoridad. Como coimas, sí. Sí, sí, bueno, casi era como que era una parte del sueldo magro de trabajadores del puerto, que son los que hombrean bolsas. En aquella época encima les sacaban dinero, ¿no? Bueno, una de las tantas cosas de la injusticia, ¿no? Claro, le pedían coimas para no detenerlos, digamos. Claro, claro, porque además si no perdían el trabajo y además si discontinuaban el trabajo se quedaban sin ser confiables por parte de las personas que armaban el grupo que se llamaba Mano, que era el que estibaba, ¿no? Eran los hombres de confianza de un capataz que era el que designaba quiénes eran los que trabajaban. Y los que no trabajaban ese día no comían, ¿no? Porque, y esa gente que no trabajaba en general era porque era poco confiable, porque tomaba mucho, porque faltaba, ¿no? Ahora resulta que vos faltás porque acabás de cobrar la quincena y te detuvieron a cambio de dinero. Bueno, estas Qué cosas, lástima. sí. Sí, justamente un ex alumno mío que suele ir a trabajar a mi casa, todo a hacer mantenimiento, muchas veces o sea, lo han detenido por tener tatuajes, esas estigmatizaciones tontas, por ejemplo, que hay. Iba pasando y me dice, ¿y qué estás haciendo acá? Por portación de cara, como le dicen mucho. Sí. Esa discriminación, Sí, así que... sí. Y, Discriminación sí, pero la palabra discriminación tiene un problema, porque nosotros lo utilizamos para decir que la discriminación es únicamente sí, prejuiciosa, ¿no? Eh, Sin embargo, discriminar es lo que hacemos todos permanentemente, porque lo que hacemos es separar, porque clasificamos. O sea, nosotros no podemos vivir en un mundo no clasificado, no clasificado en categorías, no clasificado moralmente, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo legal, lo ilegal, las cosas que se pueden comer, las cosas que no se pueden comer. Esos son todos actos de discriminación. Lo que pasa es que, bueno, después de discriminación terminó siendo alusiva, por ejemplo, al racismo, ¿no? Pero en realidad discriminar es clasificar, es clasificar. claro, Clasificar no se puede vivir sin clasificar, nadie vive sin clasificar, no es todo lo mismo, no puede ser todo lo mismo, si no uno comería madera, qué sé yo, comerías metal, tenés que claro, clasificar, tenés que discriminar lo comestible de lo no comestible, ¿no? Eso es como otra vuelta de la cosa, ¿no? Y de las palabras, en claro. cuanto a los prejuicios,
yo aprendí gracias a este hombre que me hizo la observación y a muchas otras personas, que en realidad eh, que en el prejuicio hay un fondo de experiencia de Sí, parte de la persona que tiene el prejuicio, que es una experiencia colectiva que va pasando de maneras como las anécdotas, ¿no? Como por ejemplo esta anécdota clásica de les dan un departamento y hacen un fogón con el piso de madera, por ejemplo, estas cosas, ¿no? Eh, claro. claro, pero en realidad, O que juntan animales dentro de la casa, claro, que ponen suelen decir animales eso. dentro de la casa nueva, todas esas cosas. Digamos, lo que puede haber pasado una vez se transforma como la ilustración de la inutilidad de dar una vivienda a cierto tipo de gente, y además cierto tipo de vivienda, ¿no? Pero bueno, Sí, me parece que hay que estudiar, digamos, la cuestión del prejuicio, la cuestión de la discriminación, de una manera mucho más amplia, porque si no se transforma en una especie de sentencia moral, y a la gente que hace investigación no nos sirve la sentencia moral, porque nos cierra la cabeza. Y lo que hay que hacer es abrirla, es jugar con posibilidades, es mover las conexiones, ¿no? En cambio, si yo digo, hay que escribir de determinada manera, hay que trabajar sobre determinadas cosas, hay que terminar concluyendo de una investigación tal y cual cuestión, realmente no vale la pena hacer investigación. En todo caso, sí, vale la seguro. pena hacer denuncia, presentaciones ante la justicia, pero eso no es investigación. Investigar Exacto. en ciencia, no investigar en la policía. Investigar en ciencia no es denunciar. Investigar en ciencia es aprender algo nuevo. Y me parece que en la Exacto. Argentina, no solamente en Buenos Aires, en todas partes, estamos muy atados a lo que se puede decir o lo que no se puede decir. Y esto es tremendo para la investigación. La verdad que sí. Sí, manejarse con prejuicio y no con evidencias, digamos. Bueno, O sí. con pocas evidencias, Bueno, como dice usted. lo políticamente correcto, digamos, ¿no? Exacto. Yo pienso que desde los profesorados, las universidades tendrían que enseñar a los maestros, a los profesores, a distintas carreras que no hay que estigmatizar a las personas, sino tratar de comprenderla de cómo y por qué actúa también. Sí, comprender, y la estigmatización también hay que comprenderla. Exacto, sí, Porque tiene la gente no deja de como un, estigmatizar, la gente no deja de estigmatizar o de catalogar a otros de determinada manera porque uno les diga eso es malo. Hay que también entender por qué la gente piensa como piensa, incluyendo a la gente que habla de los planeros. También es gente. La única gente es no son los cierto, pobres, es todo el mundo, ¿no? uh-huh, la verdad. Y acá en Argentina seguramente alguno habrá publicado sobre ese tema. Me parece, hay alguna gente, ¿no? Yo recomiendo mucho la lectura de Julieta Quirós, recomiendo mucho la lectura de las etnografías de Patricia Fasano, que son extraordinarias antropólogas, Laura Colabella, Uh-huh. Patricia Vargas, Laura Zapata, son realmente grandes antropólogas que deshacen estas ideas que tenemos como muy aferradas porque nos dan seguridad de que estamos del lado bueno de las cosas, ¿no? Uh-huh, claro. Realmente uno puede creer que está del lado bueno de las cosas, como yo pensaba con mi primer artículo de diario, y después viene uno de ellos y me dice, no tenés razón. Claro. Entonces, si Y él siempre dice hay que no gente tengo que, razón, si él no se reconoce, ¿qué estoy haciendo yo ahí? ¿Propaganda? ¿Qué estoy haciendo? y siempre a uno lo van a cuestionar a todo el mundo. Bueno, Sí. sí, pero hay que buscar, hay Eso que sí, aprender. Así que es bueno, cierto. Y esas autoras que decía usted han escrito sobre esos temas, digamos, los pues sí, prejuicios, pobreza también. sobre pobreza, no sobre prejuicios, sobre pobreza. Ajá, claro. Porque Y así para, perdóname, pero tanto tiene prejuicio la persona que dice que los pobres son todos haraganes, como la persona que dice que son todos nobles, ¿no? exacto. O sea, ninguna de las Sí, dos, ninguna de las dos.
Los pobres es hacen lo verdad. que pueden, como todo el mundo, o sea, hacen lo que pueden y hay de todo en todas partes, ¿no? Seguro, son seres humanos como cualquiera. Mm. Así que, y más allá de eso, para hacer un resumen de su libro, las grandes características del libro o de su trabajo de investigación, así hablando a grandes rasgos, ¿qué conclusiones puedo sacar? Bueno, ese libro lo que hace es acompañar a las personas que quieren hacer un trabajo de conocimiento desde el punto de vista de las personas a las que uno quiere conocer. O sea, sin imponerles un punto de vista que es ajeno a ellos, tratar de entender cómo se vive verdaderamente, y cómo se vive y cómo se piensa y cómo se hace. Entonces, es un libro sobre trabajo de campo etnográfico. Hasta ese momento en castellano solamente había traducciones, estoy hablando del principio de los 90, solamente había traducciones eh, de textos sobre etnografía de norteamericanos y de británicos. Y bueno, este libro fue realmente, tuvo mucha recepción porque era un libro escrito desde América Latina, o sea, era un libro escrito desde nuestras realidades y desde nuestras problemáticas y con nuestro idioma y con nuestra forma de hacer trabajo de campo, ¿no? Donde precisamente esta cuestión de yo me puedo ir es lo que pasa con los norteamericanos o los europeos cuando vienen a nuestros lugares a hacer investigación. Nosotros no nos vamos de nuestros países. Hacemos Claro. trabajo de campo en nuestros países y a menudo en nuestra zona o en nuestras ciudades. Y nosotros no nos vamos a ningún lado. Ujú. Y por lo general en toda la disciplina creo que conviene un autor del mismo país para que escriba sobre su país, creo, a nivel histórico, antropológico, Bueno, a veces sociológico. sí, a veces sí, a veces no. Yo creo que convienen las dos cosas, ¿no? Porque la persona de afuera ve cosas que nosotros no vemos o no queremos decir. Y las Ujú. personas de adentro tenemos un entrenamiento que si nos distanciamos de la situación que describimos, podemos explicar mucho mejor. Pero creo que son complementarias, para nada creo que sea solamente, o sea, uno tiene que leer solamente argentinos, porque en realidad hay trabajos sobre Argentina que son extraordinarios y son británicos, norteamericanos, franceses extraordinarios, realmente estamos en el mundo, ¿no? Estamos en la globalización, ¿no? Exacto, ajá. Y por ejemplo, en su libro habla sobre el ciclo de la pobreza, o sea, de que los padres repiten la historia de los abuelos, etcétera, etcétera. Eso también no sé si No, lo eso es, notó. esa es la posición de Oscar Luis, Ajá, Oscar Luis. claro, el de En la cultura de la cambio, pobreza. No, yo no digo eso, no, para nada, no. No recuerdo. bueno, claro. Ahora, por ejemplo, el doctor Abel Albino habla de la desnutrición infantil, de que es la desnutrición infantil dice que es un condicionante negativo para toda la vida, o sea que una persona desnutrida difícilmente pueda conseguir la movilidad Sí, social. claro, claro, lo mismo con Desde, la droga, ¿no? exacto. Y desde el punto de vista antropológico se coincide en eso de la desnutrición, todo eso que, Se digamos, complementa, yo no trabajo en ese tema, pero se complementa seguramente, ¿no? sí, Pero la verdad que yo no trabajo ese tema, así que no puedo claro. decirte nada de eso. Por ahí algunos lo cuestionan, por ejemplo, el doctor Abel Albino, que dice que la desnutrición se puede, digamos, ¿cómo se llama? Subsanar o ¿cómo decirlo? Superar, mejor dicho. Pero bueno, ahí hay autores que la desnutrición no se puede, tiene daños irreversibles, quiero decir. Claro, sí, seguramente, pero bueno, no, la verdad que no puedo opinar de eso. Claro, así que, bueno, yo le agradezco mucho, Roxana, ha sido un Bueno, placer escucharla y gracias a vos, va- Ricardo. vamos a seguir investigando todo lo que ha dicho, así que Dale, dale, vamos a dale. buscar, Hay que así investigar con que, la cabeza libre. ¿Eh? cierto, Esa sin libertad prejuicios. uno no la tiene que hacer. La libertad para pensar
y para conocer y escuchar a los demás y ver a los demás como otros y no como la idea que yo tengo de ellos, es crucial para realmente entender qué nos pasa. Así que bueno, muchas gracias. Seguro. Muchas gracias. No, gracias a usted. Es como dice Eduardo Galeano, que sabio es el que escucha, así que hay que tener libertad para escuchar, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que bueno. Bueno, muchas gracias, estamos en contacto. Listo. Espero que venga alguna vez por San Juan. Sí, la verdad yo quisiera. Sí. Cuando Martin Luther King proclamaba igualdad para toda la gente de su raza, en este mundo de locos, como siempre fueron pocos los que creyeron que él